Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar unos minutitos. Eh, este es el video semanal que voy haciendo con respecto a alguna carta, algún arcano mayor. Por ahora estamos trabajando, analizando desde una manera bastante evolutiva, bastante transpersonal. Es la manera como vamos trabajando este tarot. Y, y además tratando de hacer alguna semejanza con momentos vitales de la vida, que es lo importante. La idea es poderle sacar algún tipo de provecho a esta información. Entonces hoy día vamos a ver la carta de la muerte. ¿Ya? Esta carta a la mayoría de las personas le da bastante como susto porque piensan que literalmente se puede estar hablando de la muerte literal, o sea, una muerte física, pero justamente vamos a estar revisando ahora que esta carta tiene varias miradas. Para empezar, ¿por qué duele tanto pensar en la muerte? O ¿qué es justamente lo que provoca tanto dolor? Son los cambios, ¿ya? Cuando nos ponemos frente a una herida y frente a un dolor que está frente a nosotros, nos sentimos sumamente vulnerables y eso nos provoca un tremendo miedo a que justamente llegue algo desconocido, un suceso no esperado, ¿ya? San Agustín decía que solo frente a la muerte el ser del hombre se descubre, se reencuentra. Y es así, es justamente cuando algo debe morir en nosotros, cuando estamos nosotros en nuestra vida necesitamos ir avanzando, teniendo etapas. Y para que esas etapas se vayan dando, nosotros necesitamos ir evolucionando y parte de nosotros va quedando atrás. Van quedando atrás pareja, van quedando atrás estados, un estado de soltería para pasar a un estado de compromiso o justamente de compromiso, un compromiso se termina y paso a estar en un estado de soltería nuevamente. ¿Qué es lo que pasa con esta carta de la muerte y hablando en estas situaciones de cierre de ciclo? En que nos aferramos, porque nos aterra la nada, lo desconocido. Cuando nosotros viene algo nuevo, no tenemos bien claro qué es lo que es. Y el ser humano, como nosotros somos materia, estamos compuestos por materia y además por un sinnúmero de emociones, sentimientos, instinto, ¿cierto? No estamos preparados justamente para la nada. Y entre la nada y el dolor nos aferramos al dolor y es eso lo que nos estanca y preferimos eso que atrevernos a ir hacia más adelante. Entonces, porque mucho se dice de que el contrario al amor es el miedo o es el odio. Y más que eso es la nada, es la indiferencia. Por eso muchas personas a veces cuando se ven enfrentadas a de si se están viendo, por ejemplo, violentadas en una situación y les cuesta mucho salir, es porque antes que la nada lo conocido es algo. La indiferencia es más terrible, aunque ustedes no lo crean, que el maltrato. A veces el maltrato es lo único conocido. Entonces hay que romper con ese ciclo y para romper con ese ciclo la persona se tiene que hacer consciente. Cuando nosotros no nos permitimos justamente atravesar ese ciclo, y quedarnos estancados, nos quedamos estancados en esa situación porque la mente no se atrevió a avanzar hacia la vida. Cuando nosotros nos atrevemos a avanzar los ciclos, la vida sigue, fluye, porque así funciona, ¿cierto? Así es un ciclo. Pero cuando nosotros nos estancamos porque tenemos miedo y preferimos quedarnos en lo conocido, nuestra mente nos estanca y nuestro ser no evoluciona. Entonces nos quedamos en un estado como de zombie, como de supervivencia y donde solamente nosotros, por ejemplo, vemos que vamos a trabajar, por ejemplo, solo por un sueldo a fin de mes y sin darle un valor agregado a nuestro trabajo porque estamos en un estado como de zombie automático, nuestro ser se ha quedado estancado
o nos vemos en relaciones de pareja o buscando relaciones, ¿cierto?, de pareja solo, por ejemplo, intimando para conseguir un orgasmo, y no donde no hay cero intimidad con el otro, cero vulnerabilidad. Entonces, ahí ya se nota que se estanca. Lo otro, ¿cómo yo aprendo de que estas situaciones se tienen que seguir dando y a fluir? Nosotros aprendemos en los adultos, voy a hablar de los adultos porque los niños aprenden como todo el rato. Nosotros los adultos necesitamos un tiempo de silencio, meditación, como lo quieran llamar, o solamente detenerse y analizar o sentir qué es lo que pasó. Porque cuando estamos en medio de la crisis no aprendemos, o sea, ahí la cuestión es supervivencia, eso es. Cuando estamos full alegría tampoco estamos aprendiendo. Entonces, como recomendación es hacer pausas cuando hay algo cuando se está dando una situación en que se me está pidiendo avanzar, pero hay un miedo, yo me detengo, ¿cierto? ¿Y qué me está dando esta situación, la anterior, ¿cierto? ¿Qué me está dando que yo no me atrevo a soltarla? Y siempre nos va a estar dando algo. Algunos dicen, no, si esto ya no me da nada. Siempre me está dando algo, aunque sea de un placer morboso, zona de confort. Entonces, y entender en ese proceso, como un ser adulto que somos, entender que lo que sea que me están dando, yo me lo puedo seguir dando en el nuevo nacimiento, en la nueva etapa. ¿Qué más les puedo contar acerca de esto? Cuando nosotros no nos atrevemos a avanzar en alguna situación nueva de nuestra vida, es como les decía, porque hay algo que me está dando eso otro, y eso otro es una historia. Tengo algo que contar. Si yo lo dejo, es como si sintiera que es literalmente la muerte, es como si no vaya a haber nada. Y no es así. Yo de la situación anterior siempre va a haber algo que me voy a llevar, pero lo que me tengo que llevar de ahí es netamente la sabiduría y el aprendizaje, y eso se lleva en una cosita pequeñita, pequeñita, pequeñita aquí dentro del corazón. No es una maleta pesada que debo arrastrar, porque para yo seguir avanzando en mi vida no puedo llevar esa carga, yo tengo que llevármela como una sabiduría. Y entonces, por eso nos aterra dejar, porque aunque no lo crean, inconscientemente pensamos que el nuevo nacimiento, a una nueva etapa en nuestra vida, a un nuevo trabajo, a una nueva relación, es como que lo anterior es como esa que existe, deja de existir para atrás. Y no es así, no es así. Yo me llevo la experiencia. Entonces la invitación es entender, ¿cierto?, que es todo cíclico, que para que haya un nuevo nacimiento tiene que morir algo. Cuando vamos a tener un hijo, ¿cierto?, ahí estamos ansiosas, sabemos que va a haber un dolor, pero como sabemos qué es lo que viene, que es un bebé, que es un hijo, que es un regalo, ¿cierto?, que estamos, es como una dicha, no hay como palabras para eso, ¿cierto? Vamos, pero así todo vamos a tener que pasar por un dolor, o sea, va a haber dolor físico, va a haber una muerte. Entonces, ¿por qué no así enfrentar todas las situaciones de nuestra vida? Y para enfrentar esos cambios, ¿cierto?, hay dos cosas súper importantes: voluntad y paciencia. Podríamos enumerar muchas más, pero para no hacerlo más largo, ¿cierto? Voluntad y paciencia. Voluntad, o sea, yo me doy cuenta de que hay un problema, de que yo me estoy estancando en una situación, y con voluntad, o sea, yo tengo que llevar mis piernas, mi cuerpo en sí, a la otra situación. Yo genero un plan, lo escribo, le pido ayuda a una amiga, voy y me inscribo, no sé, por ejemplo, si justamente lo que yo quisiera, un nuevo estado, un nuevo cuerpo, y quiero hacer ejercicio, llevo mi cuerpo a hacer ejercicio. O sea, tiene que haber una voluntad, y para la voluntad tiene que haber una acción y paciencia. Sobre todo paciencia, porque los procesos no son automáticos. El que hayamos llegado a cierto punto, en muchos casos de sufrimiento, ¿cierto?, de dolor, hemos llegado ahí por mucho tiempo de estar llevando un estilo de vida. Nos gustaría que fuera automático, así como, no es así, no funciona. Entonces, mucha paciencia con nuestro proceso. Puede que así de rápido nos demos cuenta y digamos, como un eureka, como una eureka, por esto es. Puede que te des cuenta, pero hay que tener una paciencia, porque si lo hemos llevado haciendo de una manera mucho tiempo, va a tomar tiempo el dejar de hacerlo.
Yo pongo siempre este ejemplo. Para cambios rápidos, ¿cierto? No van a ser permanentes, y así como podemos ver que una persona se quiso, como siguiendo con el ejemplo de bajar de peso, por ejemplo, muchas veces se ha visto que personas se hacen operaciones y no han pasado por un proceso psicológico de entender qué fue lo que les llevó a ese estado. Yo no digo que esté mal, súper bien que se puede hacer, pero siempre acompañado de un proceso psicológico de entender qué me llevó a eso, ¿cierto? Un acompañamiento para no volver a recaer en lo mismo, porque por fuera, o sea, una maravilla, pero si no he trabajado el patrón que me llevó a caer en ese estado, voy a volver a repetir. Y lo mismo pasa con todos los otros procesos de la vida. Hay que tener un acompañamiento y hay que tener una voluntad y entender por qué se generó ese proceso. Eso les podría entonces comentar acerca de la muerte. La muerte no es para nada fea, así tal cual como lo dijimos. Nos atrevemos, ¿cierto? Vamos, nos abrimos a un nacimiento a veces de bebé, se cambia un estado. La muerte no nos está pidiendo eso. Somos nosotros los que nos resistimos y la bloqueamos. Y cuando bloqueamos los nuevos cambios es cuando generamos el dolor, el sufrimiento. A más resistencia, más sufrimiento. Y aquí, para los más pesimistas, ¿cierto? Cuando yo digo de fluir y menos resistencia, no significa así como una resignación, ya es lo que me tocó. No, con altura de mira. La aceptación es muy diferente a la resignación. Yo acepto que los hechos son de esta manera y trato de encontrar un aprendizaje y fluyo con eso. Fluyo con ello, entiendo que por qué está pasando y busco la manera de cambiarlo en el futuro si no son de mi agrado. Esa es la gran diferencia con una resignación. La resignación es una cosa así como, ya, que pase lo que pase, ahí me quedo. No es lo mismo. Así es que a fluir con la carta de la muerte, no es de otra. Y les comento aquí como para que aprendan un poquito. A frente de la muerte hay diferentes personajes. Uno es como un sacerdote o un sabio, podríamos decir, ¿cierto? Una actitud de mujer, un niño y como el padre. Todos ellos con diferentes actitudes se paran frente a la muerte para poder evitarla. Y la muerte en su caballo sigue avanzando. Eso nos quiere decir que aunque tomemos la posición que tomemos, cuando la muerte va a llegar, ya sea física, ¿cierto? O de un estado, de un momento, va a llegar, no hay nada que podamos hacer con eso. Se nos pide fluir, esa es la ley de la vida. Y como nosotros sabemos, ¿cierto? Que sí, nos vamos a morir todos en algún momento, ya hablando de la muerte ya físicamente, que se pregunten durante el día, dentro de sus 24 horas del día, ¿están haciendo algo, aunque sea 10 minutos, de las cosas que les llena el ser? Eso. Besos y saludos. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar después por acá, por este medio. Chao, gracias.